desafiante. ¿Para quién? Para mí, para usted. El silencio atormenta. De eso voy a hablar esta tarde. 1 Samuel capítulo 3, versículo 1. Si usted trajo su teléfono inteligente, su Apple, su manzana, su tabla, puede abrirla y después la apaga. La abre para leer la palabra del Señor. Dice así, primer libro de Samuel, capítulo 3, su verso 1. El joven Samuel ministraba a Jehová. Cuando dice ministraba, se refiere a servía. ¿Amén? El joven Samuel servía a Jehová en presencia de su pastor, llamado Elí, ¿verdad? Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. Dos cosas escaseaban. ¿Qué cosa? La primera, palabra de Jehová. Segundo, no había visión. O sea, nadie ya tenía visiones. Leo una vez más. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Siéntese. Gracias. El silencio atormenta. El silencio atormenta tanto a los humanos que muchos no pueden con él. El silencio es un vacío inmenso de tiempo y distancia. Por tiempo me refiero a esos periodos de tiempo largos, ¿no? De comunicación o falta de comunicación con ese ser amado. Y por distancia me refiero lógicamente a la separación física que hay. Porque aunque hoy hay tecnología y uno puede verse hablando, no es lo mismo verse por una cámara que estar físicamente ahí. Alivia un poco, pero no es igual. Amén. La tecnología no puede, de alguna manera, tomar el lugar que a usted le corresponde para llenar ese vacío. Hay llamadas, hay videollamadas y todo, pero la cosa no es la misma. Pero cuando de alguna manera ese silencio, quiero hablarle que piense un poco en lo que le voy a contar ahora. Cuando ese silencio viene de aquel doctor que acaba de ver los resultados de los exámenes y sale de su clínica y uno está esperando, ¿qué dice el doctor? Y el doctor viene apresurado, escribió y no quiere hablar. Ese silencio es eterno para uno. ¿Qué vio, doctor? ¿Cómo salieron esos exámenes? Qué terrible, ¿no? Y uno cae en ansiedades pensando qué va a pasar. Ese silencio atormenta. Cuando pasa eso, ¿y qué tal cuando esa familia está buscando a ese ser amado y el forense tiene que entrar a conocer cuerpos, y al salir también viene asustado y la familia fuera esperando una respuesta? Ese silencio debe ser horrible. Ese silencio lo mata a cualquiera. Diga, doctor, es él, no es él, es ella, qué sé yo. El silencio modifica el funcionamiento entero del cuerpo, hermano. Una persona cuando no obtiene respuestas psicológicamente, su comportamiento se modifica. Empieza a funcionar raro. ¿Por qué? Por ese silencio, por ese miedo que hay. Espiritualmente en la Biblia hallamos periodos largos en que Dios también guardó silencio ante su pueblo. Y de alguna manera vemos que esos periodos de silencio fueron los periodos más oscuros de la historia de Israel. Silencios en que el pueblo, la gente pedía o clamaba y no había una respuesta de Dios. De hecho, en el pasaje que leímos encontramos que Samuel tendría unos 5, 6, 7 años tal vez y servía, dice, en el templo, pero tristemente no había palabra de Dios. Había un silencio ahí. Y en ese tiempo en que Samuel crece, hasta que Samuel llega a tener, digamos, ya un dominio propio en cuanto a sus decisiones, pasa lo terrible en Israel. En ese tiempo se roban el arca del pacto. En ese tiempo muere Elí, mueren sus 2 hijos. Un desastre. ¿Por qué? Porque el silencio de Dios atormenta. El silencio de Dios atormenta a cualquiera. Jesús mismo vivió ese silencio. En la cruz él dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? A veces el silencio produce muerte. El silencio de alguien produce tragedia. Hoy veremos cómo ese silencio de Dios trajo graves consecuencias en la vida de un hombre que tenía mucho por triunfar,
que tenía demasiado para triunfar en la vida y ser grande, y sin embargo, cuando el silencio de Dios se hizo presente en su vida, este hombre empezó a vivir de una manera descontrolada, haciendo cosas terribles, viviendo una vida tormentosa. Y ahora usted va a entender por qué mucha gente hace cosas que uno no le encuentra ni cola ni cabeza. Porque mucha gente vive en un silencio total. Porque mucha gente ya no escuchó a Dios. Y lo más terrible, ¿sabe qué es? Es que haber un día escuchado a Dios y después dejarlo de escuchar. Eso es horrible. Porque el que nunca escuchó a Dios, pues no sabe qué es. Pero los que hemos escuchado al Padre y dejamos de escucharlo, eso es el desastre más grande que puede haber. Terrible. Las personas se convierten en personas irreconocibles, habiendo conocido la verdad, habiendo conocido al Señor. Quiero que vea la vida del rey Saúl. Saúl se convierte en el ungido del Señor, y en el capítulo 10 de 1 Samuel usted va a encontrar la historia de Samuel. Los ancianos y líderes del pueblo vienen a Samuel y le dicen a Samuel: queremos un rey, como todas las naciones. Mira, tú estás viejo, Samuel, tus hijos no son buenas personas. Y Samuel se pone triste y se pone a llorar. Y viene Dios en escena y le dice: Samuel, Samuel, no llores. Al final del día no fue a ti que te rechazaron, fue a mí. Cómo el silencio empieza a aparecer cuando empezamos a rechazar lo de Dios en nuestra vida. Y al principio no sentimos las consecuencias, porque al principio es suave, pero llega el momento preciso en que vamos a necesitar escuchar la voz del Padre y ya no va a estar ahí. Por eso Isaías dijo: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Eso quiere decir que va a haber un día en que ya no va a estar cercano. Y ese día ya llegó para muchos. Quiero decirle que hay muchas personas que viven aún, pero que en definitiva su salvación ya no está segura, es decir, ya no tienen su salvación. Sí, pastor, pero hasta que uno muere, es verdad, pero muchas personas tocaron fondo ya. Que muchas personas van a preferir morir donde están que regresar de donde están. Hay personas que ya no tienen retroceso, hermanos. Yo conozco un hombre de Dios que fue pastor, miembro de la iglesia donde yo fui miembro, evangelista, poderoso Dios. Lo empezó a usar al Señor en campañas fuertes, al punto que empezó a viajar por todo Centroamérica, Panamá. Y en una de esas campañas Dios hizo hablar un mudo a través del ministerio de él. O sea, el tipo iba fuerte, iba en serio. Dios usa a los que se dejan usar. Y este caballero, en un momento dado, no se cuidó de una palabra que se llama el orgullo. Y el orgullo no se ve, pero se siente. Y si no se siente, usted no se lo ve, pero otros sí se lo ven. Ese es el problema del orgullo. El orgullo no tiene cuerpo, pues. El orgullo no es inmaterial. El orgullo es espiritual si quiere, pero está ahí. Entonces este amigo pastor, buen evangelista, de hecho yo lo admiraba mucho, porque era, digamos, un hombre muy dedicado, levantó una obra muy linda, y se descuidó y se vino abajo. Y como alguien cuando falla, un pastor falla, tiene que acercarse a una iglesia a buscar restauración. Y yo era el secretario de la iglesia con mi pastor, y él era miembro de la iglesia. Entonces vino a nosotros y pidió un periodo de disciplina. Se le puso un periodo de 6 meses, me recuerdo, de disciplina, porque no solamente había fallado, sino que cuando falló se emborrachó y empezó a tocar fondo, y se le pusieron, miren, no le miento, el libro de actas estaba en la iglesia, era casi acta, domingo tras domingo él venía a pedir disciplina, y en un punto que mi pastor dijo: ya no más, ya no vamos a poner más disciplina, porque ni las cumple, y cae a lo mismo. Eso hace como unos, qué sé yo llevo casi 25 años de ser pastor, hará unos 30 años, y el hermano nunca se restauró. Y un buen día estábamos orando en la iglesia, un día de ayuno, un domingo, y un hermano a quien yo respeto mucho, anciano ya, por el día de hoy vive todavía ese anciano, se llama Raúl Gatica, empezó a hablar una profecía, y empezó a hablar, y entonces yo le temía mucho a ese hombre, porque ese hombre tenía mucho de Dios. Entonces yo me le pegaba mucho, y empieza a decir esto: díganle y dijo el nombre de la persona que yo le digo que era pastor, díganle que mi gracia se acabó para él. Y le digo, yo me quedé, ¿cómo?
díganle y dijo el nombre, y todos sabemos quién era, mi esposa sabe de quién estoy hablando, que mi gracia ya se acabó para él. Y hasta el día de hoy vive Jehová, que estoy en presencia de él. Yo voy a Guatemala y el hombre todavía que está caído, hermano, se queda en las calles borracho, pero es un trapo andando, hermano, nunca se restauró. Por eso dije que cuando el silencio de Dios llega a nuestras vidas hay que ponerle atención rápido, porque o apagamos ese silencio o se agranda ese silencio, porque el silencio de Dios atormenta. Saúl fue el ungido de Dios para ser el primer rey de Israel, y de alguna manera Dios le dice a Samuel: no llores, a mí me rechazaron, entonces yo voy a buscar al próximo, al primer rey de Israel. Y Dios se da la tarea de buscar al que iba a ocupar su lugar, si quiere verlo así. ¿Cómo es Dios tan bondadoso? Dios hubiera sido un Dios egoísta, dice: ¿saben qué? Busquen ustedes, a ver cómo les va. Pero Dios dijo: no, es mi pueblo. Y Dios buscó a Saúl. Y Saúl tenía dos características, únicamente dos. Número uno, dice que era hermoso. Y número dos, era alto. Ninguno de Israel era más alto que él. Si usted ve el capítulo 10, dice que el hombre más alto de Israel le llegaba a sus hombros. Es decir, que Saúl, a lo mejor unos 2 metros, ¿verdad?, de altura, unos 7 pies, qué sé yo, y algo de alto. Era un hombre alto, y entonces la Biblia dice que nadie lo superaba. Pero eso no iba a ser suficiente para ser un buen rey. Entonces Samuel viene y le dice a Saúl: ¿sabes qué? Tú fuiste elegido por el Señor. Tienes que trabajar bien. Saúl, tienes que hacer las cosas bien derechas para Dios. Samuel entonces manda a juntar al pueblo en Mizpa. Y en Mizpa se reúnen los miles de judíos y dice Dios: ahí vas a ungir a Saúl por rey. Ahí les vas a poner su rey, lo que os quiere. Y entonces se junta la población. Nunca habían tenido esto, nunca. Israel era la primera vez que iba a tener rey, ¿ya? Porque nunca sabían que era un rey, solo miraban a las naciones vecinas. Entonces se consagran o se congregan todos en Mizpa, y viene Samuel y dice: muy bien, señores, ustedes pidieron rey, aquí está su rey. Y empiezan a buscar a Saúl, y Saúl estaba escondido. Saúl no se presentó a la coronación siquiera, o a la consagración, no se presentó, y Samuel manda a buscarlo y lo encuentran escondido detrás de un paje de comida de animales. Tráiganlo. Imagínense el principio de Saúl. ¿Cómo que usted se va a casar y no viene ese día a la boda? No, ¿verdad? Usted es el primero o la primera, ¿no? Usted, bueno, normalmente la novia es la última, pero porque se entiende que se está preparando, ¿no? Dije preparando, no arrepintiendo. La novia se hace sus retoques, ¿no? ¿Verdad? Sus repellos, decían allá, para llegar, y le hacen bajar unas libritas de más, qué sé yo, tantas cosas que le hacen a la novia, ¿verdad? Pero mira, pero gloria a Dios, ¿verdad? Ese es su día, ese es el día en que la gente no va por ver el novio, la gente va por ver a la novia. Hermano, ¿verdad? El novio ya pasó. Cuando la novia viene, todo el mundo se para, sus flashes, sus todo. Mira el vestido, y los zapatos, no se le ven los zapatos, mira, va a reventar el vestido. ¿Será que? Y empiezan las murmuraciones, ¿no? ¿Será que el novio está tranquilo? Muy bien. Entonces, el día en que iban a poner a Saúl como rey, no llega Saúl. El pueblo está esperando a su rey, y su rey escondido, tiene miedo. Entonces Samuel lo manda a traer y le dice: ven para acá, le dijo, le agarró el pelo, qué sé yo, y le dijo: señores, este hombre que está acá, y lo miraba para arriba porque era alto, ¿no? Este va a ser su rey. Y el pueblo dijo, si usted lee el capítulo, dice: y este nos va a salvar. Qué esperanza que tenían en Saúl. Y este va a ser capaz de librarnos. Ustedes se lo pidieron, aquí está con Samuel, ¿verdad? Así que tranquilos, yo ya cumplí. Si quieren, díganme qué les debo yo, dijo Samuel, pero yo dejo de ser el líder, qué sé yo, político de ustedes. Yo me encargaré de lo espiritual, pero este se va a encargar de lo político, de lo civil, los va a llevar a la batalla y todo el rollo, ¿verdad? Pero yo me voy a encargar de lo espiritual. Así que viene ahora la recomendación divina. Y Samuel agarra a Saúl y le dice: mira, amigo, aunque eres más grande que yo soy más viejo que vos. ¿Ya? 2, aunque tú eres el rey, pero yo soy el sacerdote. Y aquel que escucha la voz de Dios soy yo, no sos vos. Ándale, por eso Samuel, ¿verdad? Además, yo fui el que te ungí. Así que o me respetas, papá, le digo, te nalgueo, ¿verdad? Así como decimos en mi país. Pero le dice Samuel: mira, hijo, teme al Señor. Teme al Señor. Eres el primer rey,
Saúl no sabía, hermano, nada de leyes, y era el primero, igual Israel no sabía. Entonces le dice, mira, si tú haces lo bueno, el pueblo va a hacer lo bueno. Pero si tú te apartas, el pueblo se va a apartar de Dios. Por favor, cumple los mandamientos del Señor. Si lo haces, te irá bien. Escucha la palabra de Dios. Órale pues. Y empieza Saúl a gobernar. Empieza Saúl a ser el rey, y entonces viene la acción que provocó el silencio de Dios. ¿Cómo empieza el silencio de Dios? Identifique usted en su vida y yo en la mía, en qué momento lo que hizo Saúl nosotros pudimos haberlo hecho, y sin darnos cuenta hemos dejado de escuchar la voz del Señor. Cuidado con eso. Saúl toma el reino, ¿ya? Toma el reino Saúl, y cuando él inicia, todos ustedes saben que cuando Saúl inicia, el sacerdote Elías no vive, ahora está Samuel. Ya no hay arca del pacto. Los filisteos se han robado el arca, ¿se recuerdan ustedes? Cuando quieren vencer a los filisteos, mandan a traer el arca y no vencen a los filisteos, los judíos, al contrario, pierden la batalla y los filisteos se roban el arca y se la llevan a sus pueblos. Allá estaba en la tierra de los filisteos el arca, y el arca era la presencia de Dios. Ahora, 7 meses la tuvieron los filisteos en su tierra, en diferentes pueblos, ¿verdad? En provincias que ellos las tenían. Y en 7 meses el arca del pacto hizo un matacín de gente con los filisteos. Increíble. La metían a un templo de dioses paganos de ellos, y al día siguiente, cuando venían a ver, el ídolo estaba quebrado a los pies, ¿verdad? Tirado así donde estaba el arca del pacto. Y de repente empezaron a aparecer gente con úlceras, con enfermedades incurables, y mató miles y miles. ¿Qué cosa? Ese cajoncito, pero representaba la presencia de Dios. 7 meses la tuvieron los filisteos y no la aguantaron. Entonces, ¿qué pasa? Los filisteos dijeron, no, devolvamos esto porque esto es de Dios mismo, ¿verdad? Y ustedes saben la historia, cómo la devolvieron, prepararon unas vacas por allí y la trajeron y dijeron, manda las vacas, ¿verdad? Con el arca, y manden también unos talentos de oro para recompensa por haber tenido el arca acá con nosotros. Y mandaron, o sea que regresaron el arca, pero con oro, bendición, ¿verdad? Entonces Saúl está gobernando y el arca del pacto no está. ¿Qué pasa entonces? Durante 7 meses la devuelven, y cuando devuelven el arca del pacto, llega a un lugar que se llama Kiriam. Si usted quiere ver ahí está la cita de la palabra de Dios, está en Samuel también. Se llama el lugar Jeriaim. Y era un pueblo fronterizo, por ejemplo, Tijuana y Estados Unidos, ¿verdad? Entonces viene el arca del pacto, los animales siguieron y pasaron Tijuana y llegaron ya a este lado. Pero el arca no llegó hasta Sacramento, ¿verdad? Se quedó ahí en la frontera, digamos San Diego, ahí se quedó. Entonces ahí vivía un sacerdote, Aminadab, y en la casa de Aminadab quedó la arca del pacto por 70 años, hermano. Ojo, 70 años casi. Quiere decir que Saúl gobernó 42 años, y en 42 años Saúl nunca tuvo contacto con el arca del pacto. David gobernó 40 y David se echó casi 20 años sin el arca del pacto. O sea, casi que David andaba cometiendo el mismo error. Pero David, cuando reacciona, dice, no, espérate, yo tengo que traer el arca del pacto. Y la trajo a Jerusalén, pero después de casi de 15 años de ser rey. Pero Saúl no vio el arca del pacto. Entonces, el inicio del silencio de Dios empieza no por Dios, sino por nosotros. Cuando ignoramos la presencia de Dios, cuando usted y yo ignoramos a la presencia del Padre, pues el Padre no tiene razón ni caso de estar siempre ahí insistiendo, por favor, no. ¿Está conmigo? Amén. Saúl no se da cuenta y gobernó Saúl prácticamente, hermanos, solo, sin el arca del pacto. El silencio de Dios estuvo presente durante todo el reinado de Saúl. Qué tristeza eso, ¿no? Por eso es que ahora vamos a ver por qué Saúl cometió cosas terribles. ¿Por qué las personas cometen cosas terribles? Porque les hace falta escuchar la voz de Dios. Amén. Porque la voz de Dios, si no está, lo que va a producir es tormento. El silencio produce tormento. Wow, el terror del silencio de Dios. El tiempo malo llegó para Saúl, ¿verdad? Y ahí fue donde buscó la ayuda a Saúl
divina, pero no la halló. Y la razón fue porque Saúl ignoró la presencia de Dios en su vida. Él pensó que con tener a Samuel le iba a hacer todo. Saúl vio en Samuel como que si Samuel fuera Dios. ¿Estamos? Pero Samuel no era más que un hombre. Samuel no tenía poderes propios. Samuel era humano como usted y como yo. Nada más que Samuel sí escuchaba a Dios. Pero Samuel no podía hacer nada para que Saúl pudiera, digamos, recuperar la voz de Dios. No, yo como pastor no puedo hacer para que usted, no, usted tiene que luchar por recuperar, escuchar la voz de Dios en su vida. Amén. No, si yo dejo de escuchar la voz del Padre, de mí depende que la vuelva a volver a tener conmigo. No depende de usted. Yo puedo orar y ayunar por usted, pero si usted no hace nada, nada va a pasar. ¿Va conmigo? Nada va a pasar. La voz del Padre va a seguir ausente en su vida. Entonces, la Biblia dice que Saúl tenía su confianza puesta en este caballero llamado Samuel. Así que cuando Saúl se vio en aprietos, ¿a quién buscó Saúl? A Samuel. No buscó a Dios, buscó a Samuel. Pero como Samuel no es omnipresente, no estaba presente en todos lados. Así que cuando lo necesitó, Samuel no estaba presente. Y esto hizo que Saúl hiciera, hermanos, una acción totalmente que no le correspondía. 1 Samuel capítulo 3, usted va a encontrar la historia. Llegó el momento en que Saúl se halló solo. ¿Por qué? Porque los filisteos lo estaban rodeando. Y Saúl dijo, ¿qué hago ahora? Samuel me dijo que lo esperara 7 días y que él iba a venir. Ya son 7 días y no viene. Tremendo, ¿no? ¿Por qué no consultas a Jehová? ¿Por qué no te humillas ante Dios? ¿Por qué no pides perdón a Dios? Y buscas a Dios, no al hombre, mejor busca a Dios. Saúl dice, Samuel no viene y mis enemigos están allí. Y dice la palabra que el pueblo estaba desertando y temblaban. ¿Por qué? Porque realmente iban a perder la batalla. Y entonces Saúl dice, ¿qué hacemos, muchachos? A su propio ejército que estaba viendo 600 hombres, 400 hombres que tenía, ¿qué hacemos? Samuel no viene. Oye, no dependas del hombre. Depende de Dios. De Dios, hermano. ¿Por qué Saúl no dice? ¿Por qué no se preocupó porque Dios no estaba? No, se preocupó porque Samuel no estaba. Y Samuel es un hombre. Amén. Los pastores no somos superhombres. Algunos somos guapos y todo, pero no, esto no nos va a ayudar en muchas cosas. Aleluya. Usted está muy serio hoy. ¿Cómo se llama? La sonríe, Cristo te ama, sonríe. Necesitamos entender que los hombres de Dios sí te van a ayudar, pero no van a cortar ese silencio, no lo puede cortar nadie, lo corta el que lo tiene. Bueno, entonces no llega Samuel. Y Saúl dice, bueno, si no viene Samuel, yo voy a hacer el trabajo de Samuel. Mire usted. Ojo, cuidado porque cuando el silencio de Dios está, empezamos a cometer cosas incorrectas, ¿verdad? A hacer cosas erradas. Y Saúl dice, no, yo voy a ofrecer sacrificio a Jehová. ¿Pero por qué quería hacer sacrificio a Jehová? Porque quería nada más que lo salvara del momento. No quería una relación continua, sino como cuando usted llama a los bomberos, apagan los fuegos y se van, ¿verdad? Te supla la necesidad y se van. Y Dios no quiere eso conmigo. Dios quiere hablar conmigo todos los días. Yo necesito escuchar a mi Padre todos los días. Y Saúl dijo, no, yo necesito que me saque ahora. Y Dios iba a aparecer si quiere. Dios le iba a dar victoria sobre los filisteos si quiere. Después Saúl no iba a hacerlo otra vez más. Iba a ser igual. ¿Qué hace Saúl? Saúl pide los corderos, qué sé yo, los caballos que iban a hacer sacrificio. Dijo, no, Samuel no vino y yo me voy a atrever a hacer este sacrificio. ¿Quién te dijo que lo podías hacer? No es así la onda, ¿verdad? Y lo hace. Y no sé a qué horas terminando estaba Saúl el sacrificio cuando el viejito viene Samuel. Usted, ahí viene Samuel corriendo, ¿verdad? Porque no iba a quedar mal Samuel, ¿verdad? Y llega tarde si quiere usted, pero llegó en el día que le dijo. Y cuando mira a Saúl, ¿qué estás haciendo, Saúl? Mire usted Saúl lo que le dice. Señor, pensé que no ibas a venir. Tuve miedo, Señor. Tuve miedo. Y mire las palabras que Samuel le dice. Locamente has hecho. Ojo, cuando el silencio de Dios está en nuestra vida, hacemos cosas locas.
no tienen sentido. Y no se da cuenta Saúl de eso. Pero ¿qué hice? No, espérate. No solo no lo reconoces, sino que todavía no sabes lo que estás haciendo. Ándale pues. Pobre Saúl empieza una y otra vez. Luego dice la palabra de Dios que más adelante, capítulo 15 de Samuel, Dios le dice a Samuel: oye Samuel, dile a Saúl que vaya y que destruya a los de Amalek, los amalecitas. Ve y dile que destruya todo, que destruya el ganado, que destruya mujeres, que destruya hombres, que destruya a su reino, se diga todo. ¿Por qué? Porque cuando ustedes venían de Egipto para acá, este pueblo a ustedes les hizo la vida imposible. Así que ve y dile a Saúl. Y Samuel viene y le dice: mi hijo, mira, escucha bien. Ya Samuel ya no confiaba en Saúl. Ya Samuel dijo: este la va a hacer. Mire, capítulo 15 lo que dice: escucha atentamente, mi hijo, porque realmente era hijo de Samuel. Escucha, por favor, mira lo que te voy a decir, lo que vas a hacer. Muy bien, dijo Saúl, dime, Señor, ¿qué quieres que haga? El Señor dice que vayas al pueblo de los de Amalek y los destruyas a todos. Y le especifica: hombres, mujeres, niños, ganado, todo. Lo haces y lo sepultas y le das santa sepultura. Y Saúl dice: muy bien, Señor, yo lo voy a hacer. Y Saúl agarra a sus soldados y se va. Y empieza la matacita, bla, bla, bla. Pero de repente Saúl ve el ganado muy lindo. Los que saben de ganado saben cómo se llama ese ganado, el bueno, ¿no? El vacuno, no sé cómo le llaman, ese que da cosa. Y Saúl dijo: mira, espérate, pero ¿por qué voy a matar esto? Si puede servir para el sacrificio de Dios, aleluya, ¿viste? Siempre buscándole la vuelta, ¿no? ¿Para qué voy a matar el ganado? Pero no le empezó a matar a los niños. No le empezó a matar a los bebés de pechos. Perdón. Mató a todos. Mató a las mujeres. Mató a los hombres. Pero se trajo el ganado. Se lo trajo el ganadito. Perdón. Y no solamente eso. Cuando vio al rey, Agag se llamaba el rey, al rey Agag, Saúl dice: no, espérate, yo voy a tener misericordia del rey también, porque yo soy rey. Y si algún día mis enemigos me atacan, yo quisiera que a mí me perdonaran también la vida. Así que vino y perdona la vida de Agag. Y se trae al rey. Mire usted, no se lo trajo también a Israel. Se trajo el ganado también. Y como al tercer día aparece ¿quién? El viejito Samuel. Ahí viene Samuel otra vez. Y le dicen a Saúl: Saúl, ahí viene el siervo de Dios. Ahí viene el pastor Samuel, aleluya. Ahí viene el sacerdote Samuel. Y entonces Saúl dice: wow, Saúl se prepara y se va a recibir al siervo de Dios, ¿verdad? Y entonces viene Samuel y le dice: oye Saúl, ¿hiciste lo que Dios dijo que hicieras? Hecho, Señor, le dijo, ¿verdad? Todo está hecho. Ah, muy bien, dijo Samuel, muy bien. Y de repente Samuel escucha el aullido de los animales, ¿verdad? Y Samuel dice: oye Saúl, ¿y qué es eso que escucho allá a lo lejos? ¿Qué es eso? Y Saúl dice: ¿sabes qué? Es lo mejor del ganado. El pueblo y yo decidimos que eso era bueno para el sacrificio de Dios. Oiga, Samuel se puso, hermano. ¿Y qué fue la orden que Dios te dio, Samuel? Cuando el silencio de Dios está en nuestra vida, hacemos cosas locas. Desobedecemos a Dios y desobedecemos a Dios porque dejamos de escuchar la voz del Padre. Señor, pero el ganado, ¿qué fue lo que Dios te dijo? Te dijo todo. Y es más, alguien le dice a Samuel: hey, pastor, y allá adentro tiene al rey. A Samuel, hermano, se le entraron los cientos, no sé cuántos santos que vienen en el cielo adentro. Y Samuel dijo: ¿a quién tienes adentro? Señor, yo tuve misericordia del rey Agag.
Yo tuve misericordia y ahí está, Señor. Lo trajiste vivo. Sí, está ya a la mesa comiendo. Suena para usted y para mí raro, pero muchas veces nosotros también hacemos lo mismo. ¿Por qué? Porque dejamos de escuchar la voz de Dios. Porque si dejas de escuchar la voz de Dios, tu vida se vuelve un tormento. Es un tormento, un tormento, un tormento. Aleluya. Y Samuel dice, pero locamente has hecho otra vez. Y le dice a Samuel, mira, hoy Jehová hubiera confirmado tu reino para siempre, Saúl, pero dice el Señor, dice el Señor que te ha rechazado. ¿Por qué? Porque no obedeces la palabra, porque ni siquiera escuchas la palabra de Dios. Wow, eso es duro, hermano. Eso duele a cualquiera. Hoy Dios iba a confirmar tu reino para siempre. ¿Qué le estaba diciendo? Tus hijos después de ti van a gobernar Israel, pero ni siquiera vas a terminar viendo. ¿Sabes qué? Dios te ha rechazado y Dios se ha buscado a otro mejor que tú. Wow. Y miren lo que va a pasar ahora. Capítulo 16 de Primera de Samuel. Eso sí quiero que lo leamos. Eso sí está, hermanos, difícil de asimilar, pero tenemos que leerlo, hermano. Capítulo 16 de Primera de Samuel. Amén. Ojo, vamos pues. Capítulo 16. Capítulo 16, ¿lo tiene? Miren lo que va a pasar ahora. Recuérdense que en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios reposaba únicamente en la vida de los líderes, ¿verdad? Sacerdotes, reyes. Pero cuando dejaba de estar en la vida de ese líder, se iba a otro lado, ¿verdad? Ahora miren lo que va a pasar ahora, pues capítulo 16, versículo 13. ¿Estamos? Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió. ¿A quién ungió? A David, ¿verdad? En medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, ojo, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó Samuel y se fue a Ramá. Ojo, pero si el Espíritu de Jehová vino sobre David, tuvo que irse de otro lado. Mire lo que sigue el versículo 14. Y el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo. Hermano, una cosa es ya no escuchar la voz de Dios y otra cosa es encima tener una vida de tormento. El espíritu que estaba en Saúl se pasó a David. Pero Saúl no solamente se quedó sin espíritu de Jehová, no, encima le vino uno que le atormentaba. Y eso se llama una vida de tormento, una vida de sufrir, una vida de llorar, una vida de lamento, una vida triste. Aleluya. Por eso entendemos ahora la razón del por qué Saúl, hermanos, terminó su reinado haciendo cosas impensables. Primero, el rey quiso matar a su propio hijo, Jonatán, ¿se recuerdan? Luego quiso de alguna manera matar a David, no lo pudo. Y después, hermanos, cometió una aberración terrible Saúl, que, hermano, eso nunca salió a perdonar el Señor. Sabe que Saúl mató a 85 sacerdotes. Porque el sumo sacerdote vino y le había dado a David pan que había en el templo, pero que era el día anterior. Y uno, amigo de Saúl, se dio cuenta de que ese sacerdote le había ayudado. Y entonces le vino a contar a Saúl y le dijo: mira, el sumo sacerdote es tu enemigo porque está ayudando a David. Y Saúl no le importó, hermano, vino a esa provincia, quemó vivo a los hombres, mató a sus mujeres, mató a los niños, mató el ganado. ¿Sabe por qué? Porque ya estaba atormentado por un espíritu, porque ya no escuchaba la voz de Dios. Matar a 85 personas, hermano, ya es. Y encima de eso, que esas personas tengan la unción de Dios para sacerdotes. Eso no tiene perdón, hermano.
Y Saúl seguía matando, hermano. Mató a esa gente. Y dijo, ustedes son mis enemigos porque están ayudando a mi enemigo David. Y el sacerdote le dice, Saúl, nadie más leal hay en todo el reino que David hacia ti. ¿Por qué lo ves como tu enemigo? Y se encendió ira a Saúl y dijo, maten a todos, maten a sus mujeres, maten a sus niños. Hermano, eso ya es cosa de una persona desquiciada, ¿no? ¿Por qué? Porque dejó de escuchar la voz de Dios. Dejó de escuchar la voz de Dios. Y lo más triste ahora de Saúl, que al final de su reinado, él termina quitándose la vida. Porque dije que muchos, en mi introducción dije que el silencio es tan cruel que muchos no pueden con el silencio. Y Saúl terminó quitándose la vida. El hombre que tenía para ser un gran rey, el hombre que fue elegido por Dios como el primer rey de su pueblo, qué vergüenza, termina quitándose la vida. ¿Por qué? Porque el silencio lo atormentó toda su vida. El silencio acabó con él. La pregunta con la cual quiero terminar esta tarde es: ¿existe algún silencio entre Dios y nosotros? Ese interrogante es muy desafiante para todos nosotros, hermanos. La respuesta sería: veamos la forma o el estilo de vida que llevamos. La pregunta es: ¿habló usted con Dios esta semana? Sí, pastor, lloré cuando me levanté, cuando desayuné, cuando almorcé, cuando cené. Esas oraciones son oraciones de gratitud, ¿verdad? Pero tomó un tiempo usted para hablar con Dios esta semana. ¿Le compartimos a Dios los planes que tenemos? ¿O en sus planes no aparece Dios? Buscamos y aceptamos la voluntad de Dios en nuestra vida, o a veces la rechazamos. Obedecemos la palabra de Dios. ¿Qué lugar ocupa Dios en nuestro corazón, amados? Es de reconocer, hermanos, que en la actualidad ahora que estamos acá, ahora mismo, lo que más hace falta es escuchar la voz de Dios. Si algo nos falta es eso, la voz que nos dirige, la voz que nos protege, la voz que nos da vida, aleluya, la voz que guarda nuestros pasos de caminos equivocados. Pero si perdemos la voz del Padre, nos vamos a perder, hermano. Vamos a tomar senderos equivocados. Y cada vez, hermanos, cada vez vamos a estar viendo ministerios que se alejan del verdadero evangelio. Qué triste. Cada vez más vamos a estar viendo ministerios que predican cosas horribles porque dejaron de escuchar la voz de Dios. Debemos saber, hermanos, todos los que somos líderes, todos los que somos pastores, profetas, maestros, evangelistas, los que somos lo que seamos dentro del cuerpo de Cristo, pesa sobre nosotros la gran responsabilidad de poder conducir al pueblo en su santa voluntad. Y para eso tenemos que escuchar siempre la voz de Dios. Porque si no estás escuchando la voz de Dios, estás escuchando otra voz. Y esas voces lo confunden a uno, iglesia. No nos alejemos de esa linda comunión del Padre, porque si dejamos de escuchar a Dios, otra voz vamos a estar escuchando. La voz de la mediocridad, la voz de que sí se puede, la voz de que no seas muy estricto, la voz de que a lo mejor no seas muy legalista, la voz de que, mira, hoy la onda ha cambiado. ¿Hasta dónde vamos a permitir eso? ¿Y por qué hacemos eso? ¿Por qué hacemos del cuerpo de Cristo? ¿Por qué hacemos de la iglesia de Cristo un show en cada servicio muchas veces? ¿Por qué? Porque hemos dejado de escuchar la voz de Dios. Y porque Dios habla con usted cuando usted habla con Él. Pero si no tenemos tiempo para hablar con Dios, el Padre no te va a hablar. El Padre no te va a hablar. Y si no hablas con Dios, tu día no va a estar bien. Tu vida no va a estar bien. Tu familia no va a estar bien. No va a estar bien nada en tu vida. ¿Por qué? Porque te falta la voz del Padre. La voz del que nos dirige. Y mi lucha es cada día, Dios, que nunca dejemos de escuchar tu voz.
por sueños, por visiones, por mensajes, por consejo, por palabra, pero yo quiero siempre escuchar tu voz. Que cuando hagamos algo, primero vengamos a ti como ministerio, Señor. ¿Es tu voluntad esto? ¿Estás de acuerdo, Dios, con esto? Podemos plantear esto o no lo podemos hacer, pero hoy cada vez vamos a estar viendo entonces muchos ministerios que se van por la línea fácil. Lo que importa ahora es crecer, no importa cómo. Lo que importa ahora es tener un récord, un nombre, una posición. Hermanos, eso que no nos quita el sueño. Eso que no nos quita el sueño. Que nos quita el sueño cuando no escuchamos a Dios. Eso sí es determinante en nuestra vida. Es determinante saber que el Padre nos está guiando. Y déjeme decirle que normalmente, regularmente, la iglesia que es guiada por el Señor normalmente va a ser una iglesia no de miles. Porque el éxito no se mide por números. El éxito se mide por el estilo de vida que llevamos. Nuestra entrega al Señor. Nuestra entrega al Señor. Lógicamente hoy en la sociedad actual todo lo califica por números. Ven a la persona como números, pero usted no es un número. Usted es persona. Usted es persona que amamos a Dios. Aprendimos entonces que el silencio de Dios atormenta la vida del quien sea, iglesia. Sí, Señor. Más cuando usted ha tenido comunicación con ese ser supremo y deja de escuchar esa voz, su vida va a ser un tormento para siempre. ¿Y por qué llega el descuido de Dios? ¿O el silencio de Dios? Porque hay descuidos personales. Dejamos de frecuentar con Dios y después de algunos días se vuelve normal ya no hablar con Dios. Si usted pasa un día sin hablar con Dios, el segundo día le va a costar. Y si no habla 2 días con Dios, el tercer día ya no va a tener ganas de hacerlo. Y se lo dice a alguien que lo vive cada semana. Porque si algo cuesta es orar, iglesia. Porque si la oración fuera linda, todo el mundo orara. ¿Sí o no? Pero ¿qué será que cuando hablamos de orar nos da sueño? ¿Sí o no? Hay que llamar a alguien. Hay que cortar la grama. Hay que no sé qué hacer ese trabajo. Y siempre se va posponiendo, se va posponiendo y posponiendo. Y cuando sentimos se nos fue el día y no hablamos con Dios. Amén. Ay, bendito Dios. Señor. Y entonces, mañana voy a orar, ¿no? Llega mañana y la historia se vuelve a repetir. Y ahora el problema es que tu espíritu va a estar más débil. Y tu carne va a estar más fuerte. Y si tu carne está más fuerte, no vas a orar otra vez. Cuando vienes a sentir el silencio de Dios se empieza a apoderar y caemos en tormentos. ¿A dónde voy? ¿Qué hago ahora? ¿Qué voy a hacer? Y empiezan las cosas feas. No. Hablemos con Dios siempre. Hablemos con Dios siempre. ¿Sabe? Yo le digo a Dios, cuando empiezo a hablar con Él, le digo, mira, tú sabes que yo no quiero hablar contigo. Es la verdad. Se lo digo así, pero mi espíritu sí quiere. Pero es mi carne, Señor, la que no quiere. Pero aunque no quiera, va a tener que querer. Porque Pablo dice, yo sujeto esta carne. Yo la meto a servidumbre. ¿Ya? Yo la meto, la sujeto, aleluya. La ato y todo. Porque si no hacemos eso, hermano, no va a pasar. Y Dios sabe que es verdad. No me deje usted mentir que Dios no sabe que usted no quiere orar. Sí, Dios lo sabe. Si a veces venimos enojados a orar. Sí. El pastor está diciendo, no, porque yo lo digo. Ore porque usted necesita hablar con su Padre. Amén. Mire, terrible es eso. Necesita hablar con su Padre, aleluya. Hay veces que yo me quedo, sí se lo digo, sin palabras de oración, hermano. Y digo, ¿y ahora qué voy a decir? Y se lo dice un pastor. Y dije, bueno, pues entonces me hinco y ahí humillado me quedo. Si no tengo nada que decir, pues me hinco y me quedo. Y de repente empiezo a decir, aleluya, aleluya al Padre, aleluya al Padre.
Y eso empieza a quebrar mi vida, hermano. Aleluya al Padre. Porque eso quiere decir alabado sea mi Padre. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Cuando yo estoy derramando mi alma. ¿Por qué? Porque no es la calidad de tus palabras, ¿verdad? No vas a impresionar a Dios con calidad de palabras. ¿Quién puede impresionar a Dios? Simplemente, Señor, aquí estoy. Yo no tengo nada que decirle un día, pero aquí estoy. Y no estoy porque soy pastor, no, estoy porque soy tu hijo. Amén. Amén. Órale pues. Aleluya. Póngase de pie.